El tintineo de los cristales era casi hipnótico. Toda la habitación parecía resplandecer bajo el reflejo de las luces doradas y el perfume caro que flotaba en el aire era tan intenso que parecía querer ocultar algo. Todas las miradas estaban puestas en ella, la mujer que lo tenía todo, la millonaria. El vestido plateado se ajustaba a su figura a la perfección. Los diamantes alrededor de su cuello parecían desafiar a las estrellas, y su sonrisa, su sonrisa era su arma más letal. Pero había algo en esa mirada, una fracción de segundo, un destello de melancolía que ningún maquillaje del mundo podría borrar. Alzó su copa, brindó con amigos que solo estaban allí para admirar su poder, y mientras las risas resonaban, sus ojos, por un instante, se perdieron en el vacío. El narrador de la fiesta, un pianista contratado, observaba desde lejos. Juraría haber visto caer una lágrima, pero quizá solo fue el reflejo de la luz en el cristal. La millonaria se retiró discretamente, caminando entre los invitados con pasos lentos y calculados. Era como si cada movimiento estuviera ensayado, como si toda su vida fuera un espectáculo para ocultar lo que realmente ardía en su interior. Afuera, el viento nocturno susurraba un secreto que solo ella parecía oír. Los sonidos lejanos de la ciudad, el eco de risas y brindis, parecieron desvanecerse cuando abrió la puerta y se detuvo frente al jardín iluminado por pequeñas luces blancas. Por un instante, se permitió respirar, sola, sin testigos, sin máscaras. Tocó el collar que llevaba al cuello, aquel que años atrás le había regalado a alguien que le prometió amor eterno, pero que le entregó soledad disfrazada de lujo. El cristal tembló en su mano y la pregunta que durante tanto tiempo había evitado resonó como un trueno en su interior. ¿De qué sirve tenerlo todo si nada llena el silencio? La narración cambia de tono. El espectador se adentra en su mente como si cada recuerdo fuera una habitación cerrada con llave en una casa antigua. Hay risas, promesas, destellos fugaces y tras todo ello, una sombra, un secreto enterrado bajo capas de riqueza y apariencias. ¿Era eso lo que sostenía aquel imperio? ¿Una verdad oculta? ¿O quizá una mentira tan bien contada que se había vuelto real? Mientras contemplaba su reflejo en el cristal, algo en su interior se hizo añicos. Tras la admirada empresaria, la aclamada filántropa, había alguien que había olvidado lo que era ser vista de verdad. La cámara imaginaria hace un lento zoom, capturando cada respiración, cada microexpresión, una mirada perdida en el horizonte, una lágrima contenida, un secreto a punto de ser revelado. Y entonces, un sonido, un leve ruido a sus espaldas, una voz que no debería estar ahí. La millonaria se gira con el corazón acelerado. Una figura uniformada, con una mirada respetuosa pero firme, aparece entre las sombras. La criada, la que siempre estaba ahí, pero nunca se había percatado de su presencia. Sus miradas se cruzan, y en ese instante, algo cambia para siempre. La mujer que lo tenía todo comprende que el verdadero peligro nunca vino de fuera, sino de quien, en silencio, la vio sin máscaras durante demasiado tiempo. Antes de continuar, dime, ¿crees que el poder puede ocultar la verdad para siempre? Deja un comentario abajo contándome qué harías si estuvieras en su lugar. Las luces de la mansión comenzaron a apagarse una a una, como si el lujo mismo se retirara a dormir, pero en su interior nada descansaba. Matalaba, millonaria, caminaba por los pasillos revestidos de mármol, escuchando el eco lejano de sus propios pasos, como si cada sonido repitiera un recuerdo que deseaba olvidar. El retrato que colgaba en la pared mostraba a una mujer sonriente, segura y poderosa, una versión de sí misma que ya no existía. El espejo de enfrente reflejaba a otra, cansada, frágil, con la mirada perdida entre el pasado y aquello a lo que aún intentaba aferrarse. De repente, el silencio se rompe. Una puerta se cierra a lo lejos, un sonido sutil pero suficiente para acelerarle el corazón. La casa, que siempre había sido un refugio y una fortaleza, ahora parecía observarla. ¿Quién anda ahí?, preguntó, intentando mantener la voz firme. No hubo respuesta, solo el leve susurro de las cortinas. Respiró hondo, como preparándose para afrontar cualquier cosa, pero el miedo no era a lo que había afuera, sino a lo que pudiera surgir desde dentro. En el pasillo,
una sombra se mueve y entonces aparece la criada, la misma mujer discreta, de pasos ligeros que la había acompañado durante años. El millonario esboza una sonrisa forzada. Me ha asustado, pero la expresión de la otra mujer no cambia. En sus ojos hay algo inquietante, una firmeza silenciosa. Sostiene un sobre, un trozo de papel doblado manchado en los bordes como si lo hubieran guardado y abierto 1000 veces. El millonario siente el peso invisible de esa carta incluso antes de tocarla. Las manos de la criada tiemblan levemente, pero su mirada permanece inmóvil. Encontré esto entre los libros de estudio, dice con voz baja, casi quebrada. El tiempo parece detenerse. El millonario toma el sobre, pero no lo abre. El sonido de un reloj lejano marca los segundos, como si el destino contara el tiempo hasta que se revele la verdad. ¿Quién más lo vio?, pregunta, y el tono cambia. El miedo da paso al control. La mujer que dominaba habitaciones, contratos y personas intenta retomar su posición de poder. Pero hay una sutil diferencia. La criada no baja la cabeza. Su mirada permanece firme, casi compasiva, y esto la desarma por completo. El viento entra por la ventana, meciendo las cortinas. La millonaria aprieta el sobre contra su pecho y por un instante piensa en arrojarlo a la chimenea. Pero algo la detiene. Algo en su interior quiere saber, aunque eso destruya todo lo que ha construido. La cámara mental hace zoom. El sonido de su respiración, el temblor de sus manos, la mirada que intenta disimular su culpa. Se vuelve hacia la criada y le dice en un susurro cargado de miedo y curiosidad: ¿dónde lo encontraste exactamente? A resposta ben calma, mas carregada de intención. En el libro que hablaba de promesas, esas que usted misma escribió. El ambiente se torna denso. Se pronuncia un nombre, tan suavemente que resulta casi inaudible, pero lo suficientemente fuerte como para que el corazón de la millonaria se detenga por un instante. Retrocede un paso, confundida, frágil, humana. El pasado que creía enterrado comienza a resurgir y el papel entre sus manos parece palpitar como si tuviera vida propia. El trueno rompe el silencio. La camarera se aleja, dejándola sola con el sobre que ahora pesa más que todo el oro del mundo. Afuera empieza a llover y cada gota suena como un recordatorio de que ninguna riqueza puede silenciar lo que está a punto de revelarse. Pero, ¿qué contenía exactamente esa carta? ¿Una confesión? ¿Una amenaza? ¿O algo aún más personal, más devastador? Algo que solo una mujer que lo había tenido todo podía temer. Las manos de la millonaria temblaron levemente al desplegar el papel, revelando líneas escritas con una caligrafía que conocía demasiado bien. Era una escritura elegante y firme, imbuida de una voz que el tiempo no había logrado borrar. Aquellas palabras eran como fantasmas. Cada una le traía de vuelta un recuerdo que había jurado enterrar. El sonido de la lluvia afuera se hizo más fuerte, golpeando las ventanas como si el cielo mismo quisiera unirse a aquella silenciosa confrontación. A veces el dinero lo compra todo, excepto la paz de quienes conocen la verdad, leyó en voz baja, casi sin aliento. Aquella frase sonó como un juicio. Palideció. Por un instante, el mundo le dio vueltas. El perfume caro que antes había inundado la casa se volvió ahora empalagoso, denso. La realidad tenía otro olor, el olor de la verdad a punto de ser revelada. Dejó caer el papel sobre la mesa y se acercó al espejo. Su reflejo era el de una extraña. La mirada arrogante y segura de sí misma había desaparecido, reemplazada por algo más crudo, más humano. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. «Otra vez no», murmuró, como intentando protegerse de algo inevitable. Afuera, la criada esperaba inmóvil, no por miedo, sino por respeto. Sabía que dentro de esa habitación el pasado se alzaba de entre los muertos, listo para cobrar una deuda. Cuando se abrió la puerta, la millonaria ya no era la misma. Llevaba el pelo suelto, el pintalabios corrido y la mirada desvanecida. Empuñaba el papel doblado como si fuera un arma o una confesión. «¿Quién te dijo que podías leerlo?», preguntó con voz fría, mas a frieza no escondía o tremor. A empregada respiró fundo. «No lo leí, solo lo vi, y pensé que debería estar en sus manos». Por un instante el silencio fue más ensordecedor que cualquier grito. El lejano sonido del trueno marcó el momento como una señal. El millonario
Apartó la mirada, y lo que siguió fue inesperado. Una risa breve, nerviosa, casi irónica. Siempre hay alguien observando, ¿verdad? Caminó hasta la ventana y observó el jardín. Cada gota de lluvia caía sobre las flores perfectamente alineadas, símbolo de la vida controlada que había creado. Pero incluso las flores, por muy hermosas que fueran, crecían sobre la tierra, y la tierra siempre escondía algo. La empregada se aproximó lentamente, hesitante. «Hay cosas que no deberían quedarse enterradas, señora». La millonaria se giró bruscamente. Sus miradas se cruzaron, y en 1900, esa mirada, intensa, desconcertante, ya no había jefas ni empleadas, solo dos mujeres unidas por un secreto. Abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. El teléfono de la habitación sonó. 1, 2, 3 veces. El sonido rasgó el aire como un cuchillo. Ninguno se movió. El timbre continuó insistente, casi desesperado. Cuando el millonario por fin contestó, al otro lado de la línea solo se oía una respiración, pesada, humana, familiar. «¿Quién es él?», preguntó, pero no recibió respuesta. El silencio en la línea se volvió más aterrador que cualquier palabra. Colgó lentamente y miró a la criada. «Nadie debería saber este número». La mujer simplemente asintió, con la mirada llena de comprensión. Pero había algo más, un destello de alguien que sabía más de lo que aparentaba. La millonaria se sentó lentamente, con el teléfono aún tibio entre las manos. Afuera, el viento soplaba con fuerza y una ráfaga derribó un viejo retrato de la pared. Los cristales se hicieron añicos en el suelo. Al agacharse para recogerlos, vio algo que nunca antes había notado, una inscripción casi descolorida en la esquina del marco. Y fue allí, en las palabras talladas en madera, donde el verdadero pasado comenzó a revelarse. El nombre grabado en el marco, casi borrado por el tiempo, bastó para helarle la sangre a la millonaria. Lucía. Ningún otro nombre en el mundo podía traspasarle el corazón con tanta fuerza. Las letras delicadamente talladas parecían susurrar una historia que había pasado media vida intentando borrar. Sus manos rozaron el contorno de la madera y el sonido de la lluvia pareció cesar por un instante, como si el universo contuviera la respiración junto con ella. El reflejo en los cristales rotos no solo mostraba su rostro, sino también fragmentos de una mujer más joven, sonriendo junto a alguien que ya no estaba. Era el recuerdo de un amor prohibido, uno que lo había desafiado todo: estatus, apariencia, poder, y al final, uno que ella misma había destruido. La criada, de pie a unos pasos de distancia, observaba en silencio. Había algo distinto en su mirada ahora, una mezcla de tristeza y empatía, como la de alguien que comprende más de lo que debería. El millonario, con voz ronca, preguntó: «¿Dónde escuchaste ese nombre?». A respuesta bello suave mas cargada de peso: «No lo escuché, lo vi, en la carta». Su corazón se aceleraba. Cada latido era como un recuerdo que emergía del olvido. Ese nombre estaba en esa carta, la misma carta que ahora temblaba entre sus manos, la misma que no se había atrevido a leer hasta el final. Lentamente la abrió de nuevo, y lo que leyó la hizo retroceder. La carta no era solo un recordatorio del pasado, era una confesión, escrita por alguien que conocía el secreto más oscuro de su vida. Las palabras parecían arder en la página. «Lo que ocultas no es un error, es una vida que intentaste borrar». La millonaria dejó caer la carta al suelo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no pudo soltar un sollozo. Era como si su cuerpo se negara a mostrar debilidad. La criada se acercó con vacilación. «¿Quién era ella?», preguntó. El silencio fue la respuesta. La millonaria miró el retrato, luego la carta y finalmente a la mujer que tenía delante. Un susurro escapó de sus labios: «Mi hermana». El aire pareció esfumarse de la habitación. La revelación no fue un grito, sino una herida abierta. La camarera retrocedió un paso, confundida. «¿Tu hermana? Pero todos decían que eras hija única». El millonario rió, una risa corta y entrecortada cargada de culpa. «Así es como debería parecer». La lluvia arreció, golpeando con fuerza el cristal. Poco después, un trueno resonó, como si el cielo respondiera a la confesión. La millonaria se acercó a la chimenea y se sentó frente al fuego. La luz anaranjada parpadeó sobre su rostro, revelando arrugas que el tiempo y el dolor habían grabado. Lucía era la luz
que nadie debía ver, dice, cuasi en un susurro. Cuando murió, todo cambió. Yo me convertí en lo que juré que nunca sería. La criada, que seguía de pie, sintió el peso de esas palabras, pero algo en su interior persistió. Tal vez curiosidad, tal vez instinto. ¿Y esa carta? ¿Quién la escribió? El millonario alzó la vista, y en ese instante hubo algo salvaje, algo humano, algo profundamente cierto. Alguien que nunca debió saber la verdad. El fuego crepitó y una sombra atravesó la pared, una forma proyectada por la llama que parecía cobrar vida propia. Afuera, entre los relámpagos, una silueta se movía en la puerta de la mansión. La millonaria lo notó. Su mirada se fijó en la oscuridad más allá de la ventana. Un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Lo ves?», murmuró, sem desviar los ojos. «No es el pasado lo que vuelve, es quien lo trae». El relámpago iluminó la puerta un instante, lo suficiente para revelar una silueta estática, casi fundida con la noche. La millonaria sintió un nudo en la garganta. No era un miedo común, era la extraña sensación de reconocer algo, incluso antes de verlo con claridad. El sonido de la lluvia golpeaba el cristal y cada golpeteo parecía una cuenta atrás. La criada dio un paso adelante, intentando ver mejor, pero la millonaria la agarró del brazo con fuerza. «No te acerques». La puerta crujió, un crujido largo y metálico que resonó como un gemido en el aire húmedo. La figura comenzó a caminar, lento, preciso, con el paso de quien sabe exactamente a dónde va. Un paraguas negro se abrió contra el viento y debajo un rostro parcialmente oculto. Las luces automáticas del jardín se encendieron, una a una, anunciando la inevitable llegada. «Debe de ser un visitante», aventuró a decir la criada, con voz apenas audible. Pero el millonario no respondió. Tenía la mirada fija en la ventana, una mezcla de fascinación y temor. Sabía que nadie debía aparecer allí, no a esas horas, no después de lo que acababan de decir. La puerta se cerró de golpe tras la figura. El sonido seco resonó como una frase. La mujer caminaba con un paraguas goteando, el vestido pegado al cuerpo por la lluvia y una mirada firme y decidida. Había algo familiar en su postura, el mismo porte, la misma elegancia discreta que la millonaria había visto en el espejo años atrás. Su corazón empezó a latir con más fuerza y un pensamiento imposible cruzó su mente. «No puede ser». La criada notó el cambio en su rostro. «¿La conoce?», preguntó, intentando comprender lo que veía. Pero la millonaria guardó silencio, como si responder pudiera sacar a la luz lo que intentaba ocultar. La visitante se detuvo ante la puerta principal y alzó la vista. La luz del vestíbulo iluminó parcialmente sus facciones, jóvenes, pero con un parecido inquietante. Sonó el timbre, una vez, 2 veces, 3 veces. La millonaria retrocedió un paso. El sonido pareció atravesarla. La criada la miró esperando una orden, pero la mirada de la señora estaba vacía. «Abre», dijo finalmente con voz ronca, casi inaudible. La puerta se abrió lentamente. La mujer que estaba en la entrada tenía el pelo mojado, la mirada fija y en brazos un viejo maletín de cuero, idéntico al que el millonario había perdido años atrás. Ningún guardia la dejó pasar, nadie la anunció. Simplemente entró, como si el lugar le perteneciera. «Buenas noches», dice con serenidad. «Espero no haber llegado demasiado tarde». El millonario dio un paso al frente, vacilante. «¿Quién eres?». La mujer abrió la carpeta y sacó un sobre idéntico al que había encontrado la criada. El mismo papel, el mismo sello, el mismo nombre arriba, Lucía. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. El fuego de la chimenea crepitó con fuerza, como si reaccionara a su presencia. La visitante dejó el sobre la mesa sin apartar la vista. «Vengo a reclamar lo que me pertenece». La criada retrocedió sobresaltada. «Señora, ¿qué está pasando?». Pero la millonaria no oyó nada más. Su mente veía destellos de un pasado que comenzaba a emerger en fragmentos inconexos. La noche del accidente, el sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado, el grito que seguía atascado en su garganta, el pacto hecho para que nada de eso volviera a la superficie. Amuler enxugó el rostro con calma y continuó. «Durante años, todos creyeron la historia que usted contó, pero no todos los secretos pueden comprarse». El ambiente en la habitación se volvió denso, casi palpable.
El millonario intentó hablar, pero no le salió la voz. La visitante se giró lentamente hacia la chimenea, observando el reflejo de las llamas en los ojos de la mujer que tenía delante. ¿Recuerdas lo que prometiste aquella noche?, preguntó con un tono sereno, casi dulce. La millonaria cerró los ojos un instante y una lágrima rodó por su mejilla. La primera en años. Afuera, la tormenta pareció convertirse en un rugido. La casa tembló y en el reflejo de la ventana, las tres figuras, el millonario, la criada y el desconocido, formaban una escena que parecía un espejo del pasado a punto de repetirse. Pero, después de todo, ¿quién era esa mujer? ¿Una hija? ¿Una impostora? ¿O algo aún más doloroso? ¿La verdad encarnada que regresaba para reclamar lo que le fue arrebatado? La llama de la chimenea parpadeó como si reaccionara al peso de las palabras que flotaban en el aire. El silencio era denso, casi palpable, y cada segundo parecía prolongar una tensión que ya había sobrepasado los límites de lo soportable. La millonaria mantuvo la mirada fija en la mujer que tenía delante, la visitante de ojos firmes y voz tranquila, pero tras la serenidad se escondía algo más, un dolor antiguo, frío y profundamente personal. La criada permanecía apoyada contra la pared, observando la escena con el corazón acelerado. Sentía que se enfrentaba a algo ajeno, un secreto demasiado grande para caber en una habitación. El tic-tac del reloj de pared marcaba el tiempo con cruel precisión, recordando a todos que el pasado, por lejano que parezca, siempre encuentra la forma de regresar. El millonario rompió el silencio. ¿Qué quieres de mí? Su voz era ronca, pero llena de autoridad, el mismo tono que durante años había mantenido a todos a su alrededor en obediencia. La mujer que tenía delante esbozó una media sonrisa, de esas que no denotan alegría, sino venganza. No quiero nada que no me pertenezca. Abrió el sobre. Dentro había una vieja fotografía amarillenta de dos niñas abrazadas en un campo de flores. La millonaria se llevó la mano a la boca. La imagen la impactó profundamente, no solo por el recuerdo, sino porque la niña a su lado, sonriendo, era la prueba viviente de un secreto que había jurado destruir. «Esa foto, ¿dónde la conseguiste?», preguntó, a voz trémula. La mujer giró la imagen hacia sí misma, pasando los dedos por el papel, como si acariciara una herida. «Lo encontré donde todo empezó, en la casa del lago». El sonido de la lluvia se intensificó y el viento hizo vibrar las ventanas. La millonaria sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero se mantuvo firme. «Esa casa fue demolida hace años. Eso es lo que usted quería creer», respondió a visitante, dando un paso a frente. «Pero algunos recuerdos no pueden enterrarse con concreto». La criada miró de uno a otro, tratando de comprender. El ambiente era pesado y la tensión crecía como el preludio de una tormenta aún mayor. La millonaria respiró hondo y volvió a sentarse, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Un cansancio que emanaba del alma. «Lucía murió aquella noche. No había forma de salvarla. Yo lo intenté». La mujer interrumpió, con una mirada fría. «¿Intentó o la dejó?». Las palabras atravesaron el aire como cuchillas invisibles. El millonario retrocedió, pero no respondió. Las lágrimas amenazaban con brotar, y ella apartó la mirada, contemplando el fuego como buscando en él algún consuelo. «Yo era una niña», continuó a visitante, «y recuerdo los gritos, recuerdo las luces del coche, el sonido del agua y su voz, diciéndole que corriera». La millonaria apretó los puños. El pasado ya no era un recuerdo, sino un espejo. La empleada, incapaz de contenerse, susurró: «¿Qué fue lo que pasó esa noche?». Pero ninguno respondió. La lluvia cesó de repente y el silencio en la casa se volvió casi sepulcral. La mujer se acercó a la chimenea y sacó del bolsillo un collar antiguo, el mismo que Lucía llevaba en la fotografía. Las llamas reflejaron el colgante dorado y la millonaria se llevó la mano al pecho. Ese collar desapareció con ella. «Sí», dice Amuler, colocándolo sobre la mesa, «y ahora vuelve». Igual que la verdad. El sonido de una puerta que se cerró de golpe al fondo los hizo voltear a ambos. La criada, sobresaltada, retrocedió, pero nadie se había marchado. Sin embargo, la sensación de su presencia era innegable. Un suave perfume, idéntico al de Lucía, comenzó a llenar la habitación, flotando en el aire como un recuerdo vívido.
A visitante, fixou o olhar na millonaria, con voz firme. Usted dijo que la amaba, pero ¿a quién salvó esa noche realmente? ¿A ella o a usted misma? La millonaria permaneció inmóvil. El fuego ardía cada vez más alto, y su reflejo en las llamas parecía el de una mujer desgarrada entre la culpa y la desesperación. Y, por primera vez en décadas, murmuró algo que sonó como una confesión. Yo la oí gritar, y no volví. El eco de la frase quedó suspendido en el aire, y la mujer que tenía delante simplemente cerró los ojos. Entonces, dice calmamente, por fin lo admite. Pero antes de que el millonario pudiera responder, algo cayó arriba. Un sonido, seco y fuerte, como si una ventana se hubiera abierto sola. A empregada olhou para o teto, pálida. ¿Hay alguien más en la casa? La mujer sonrió enigmáticamente. Tal vez, finalmente, ella decidió volver.